Hola, buenas noches con todas, todos. Bienvenidos a Q Galería. Hoy tenemos una actividad en el marco de la exposición Tucú de Alan Poma, una visita guiada por la muestra, pero antes vamos a hacer un pequeño... Alan nos va a contar un poco más sobre su trabajo previo. Eh, Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Alan, por acompañarnos hoy. Te cedo la palabra. Buenas tardes. Déjenme que voy a mover esto un poquito. Buenas tardes. Un segundito. Nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados y compartir su tiempo y su espacio virtual conmigo. Estoy muy agradecido, en principio, por la invitación de Q Galería para hacer este trabajo y hacer esta visita guiada, y especialmente con Byron, que ha sido la persona que me ha... Entonces podríamos decir que son precios subvalorados. Perdón, no sé si escucho bien. Y también, bueno, gracias y bueno, voy a comenzar a hablar un poco sobre las cosas que hago y presentarme un poco también para que las personas que no me conocen y que puedan comprender un poco, si es que han visto la obra, porque la obra es así y no de otra manera. Entonces, primero quisiera presentarme diciendo, para que puedan entenderme, de dónde vengo yo. Mi nombre es Alan Poma y nací en la ciudad de Lima, en Perú. Si se podría decir que yo pertenezco a una escena o pertenecí a una escena, ¿no? O puedo decir de dónde yo provengo, ¿no? Es de la escena de la música experimental en Lima. En la década de los 2000 hubo una escena bastante interesante en la música experimental y poniendo el contexto, creo que tenía ciertas, se podría decir ciertas vínculos ideológicos, no sé si ya está para eso, ¿no? Pero vínculos con lo que fue en la década de los 80 la movida de rock subterráneo. Es una movida de punk que tuvo, si es que ustedes conocen algo, pues uno de los representantes más importantes fue el grupo Narcosis. Estos artistas, digamos, volviendo a los 2000, ¿no? Tenían una visión porque teníamos una visión bastante marginal de nuestra práctica. Un poco por esa tradición, ¿no? El hecho era de que ser marginal era algo bueno, ¿no? Y que nosotros en esa época sentíamos que teníamos un vínculo más con la ciudad, con el ruido de la ciudad, con lo que representaba, digamos, una ciudad después, poniendo el contexto, una ciudad de Lima que era como un cascarón, porque si ustedes no lo saben, durante las décadas de los 80 hubo una guerra civil muy grande y había muchas bombas en el centro de Lima. Entonces nadie quería vivir en el centro de Lima. En mis 20 el centro de Lima estaba casi deshabitado. Entonces era muy emocionante ir por ahí y ver esa marginalidad en la que vivía el centro de Lima, fuera del turismo o del comercio, ¿no? Digo todo esto, digamos, ¿no? Porque esa visión, digamos, de hacer las cosas de manera independiente, es algo que ha caracterizado mi obra, creo que a lo largo de todo el tiempo. Es una independencia, ¿no? Que a uno le cuesta, ¿no? Pero que no lo tiene tan clara, ¿no? Pero que tiene que ver con el hecho de que quizá que de alguna forma, ¿no? La pobreza, ¿no? Desde el punto de vista del artista, te da libertad. No sé muy bien cómo podría explicar eso, quizá podría ser después, pero es una sensación de que, bueno, soy libre, ¿entiendes? No le tengo que rendir cuentas a nadie.
No tengo que marcar tarjeta, no tengo que adaptarme a lo que una institución o un curador o quiera, ¿no? Sino soy libre, ¿no? El problema, digamos, de esa perspectiva, pues, no sé si es un mal problema, es que esa libertad, ¿no? Te plantea el hecho de que, bueno, soy libre de decir lo que quiero, ¿no? Y creo que para mí, ¿no? Comencé a preguntarme comencé a preguntarme y pensar y decir, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo puedo decir, ¿no? Que para mí sea algo importante, ¿no? Y que sea una muestra de mi libertad intelectual, mi libertad artística, mi libertad como persona. y, y claro, entonces era, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿Y desde dónde lo estoy diciendo? ¿No? Y al mismo tiempo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, sé de que es tan válido como lo que las otras personas dicen también, ¿no? Ese grado, digamos, de humildad. Pero comencé a trabajar sobre ello. Comencé a trabajar en pensar cómo yo puedo crear algo nuevo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso era lo que sentíamos en los 2000 cuando hacíamos esta música experimental, ¿no? Yo sé que en Ecuador también ha habido una tradición, tengo amigos muy cercanos que han pertenecido a esa escena de música experimental, pero era muy intenso, era una libertad, era llevar nuestro pensamiento a un nivel que va más allá de lo que nuestros ojos ven, encontrar algo en una tradición dentro de la cultura o musical peruana, que es la música y la cultura psicodélica. Y bueno, cuando era parte del grupo Jardín, que es un dúo que luego me invitaron y fui parte de Jardín, pues cuando yo le decía, ¿no? A los chicos, ¿no? Les decía, ¿y por qué hacen las cosas, ¿no? Y ellos me decían, oh, lo hacemos por la psicodelia, ¿no? Y yo les decía, ¿y qué es la psicodelia? Y me decían, la psicodelia es la psicodelia. Bueno, no lo sabían explicar. Pero era algo que yo sentía, o sea, yo sentía la psicodelia, ¿no? Y en ese sentido, nuestra visión, digamos, era de que los antiguos habitantes de nuestro territorio habían vivido también de alguna manera esa psicodelia. Y que eso nos hacía parte también nos hacía parte de ser parte, digamos, de nuestro territorio, ¿no? Que era nuestra visión de la psicodelia. Y bueno, la cosa es que yo dejé de tocar en la banda y me alejé un poco de esto porque yo quería justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿No? Y, y bueno, en esa búsqueda, ¿no? Me encontré con que yo tenía que hacer que todas las cosas, ¿no? Todas las cosas existían que a mí me gustaban, ¿no? Como hay muchas personas que les gusta hacer muchas cosas, ¿no? ¿No? O sea, me gustaba hacer música, ¿no? Pero al mismo tiempo me gustaba hacer video, pero al mismo tiempo me gustaba tocar en vivo, me gustaban los conciertos, ¿no? Yo cómo podía generar algo que integrara todas las inquietudes que yo tenía, que les dé un centro, un eje, algo sobre lo cual yo puedo decir, ok, aquí está todo, lo que yo quiero y puedo desarrollarlo. Y desde esta manera independiente, es decir, bajo la consigna en esa época del do it yourself, decidí hacer una ópera. Decidí hacer, pero no cualquier ópera, no una ópera lírica, sino que decidí hacer la adaptación de la ópera futurista rusa La Victoria sobre el Sol. Esta ópera, que fue creada por el movimiento cubo-futurista ruso, ¿okay? Quiero decirles que esto fue diferente de los futuristas italianos, ¿no? Estos no tenían una vertiente fascista, sino más bien una vertiente más mística, si es que se puede decir así. Voy a comenzar a compartir las imágenes, ojalá que las podamos
visualizar bien. Un segundo. Puedo compartir imagen, ¿no es cierto, Byron? Sí, sí puedo. Sí, ahí está habilitado. Ok. Ok, quiero ver si estamos viendo. ¿Están viendo lo que yo veo? ¿Sí? Ok. Bueno, Sí. lo que estamos viendo ahora son tres de los futuristas rusos, ¿no? Esta foto fue tomada en el año 1913. A la derecha está Vladimir Mayakovsky, que es un poeta futurista también. Y hacían una serie de performances y cosas muy interesantes. Perdón que estoy aprendiendo y haciendo esto, ¿no? Aquí vamos a ver una imagen de ellos también. Espero que los podamos ver bien. Oh, que es muy chiquito. A ver, no sé si ahí, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Pues muy chiquito. Uy, desapareció. Ahí está, ¿lo ven? Esos eran el grupo Cubo Futurista ruso. Como ustedes pueden ver, eran gente bastante joven, ¿no? Todos estaban en sus 20s y estaban viviendo un periodo muy intenso, muy especial, previos a la Revolución Rusa de 1917. ¿No? Estos artistas no eran, si bien digamos sus benefactores era gente que pertenecía a la burguesía eh, rusa, la mayoría de ellos eran hijos de campesinos y muchos de ellos vivían o sea, habían nacido en el campo y se habían ido a la ciudad. Y en la ciudad habían encontrado la educación, pero también un ambiente bastante nutrido que los dejaba muy libres de hacer lo que ellos quisieran. Pero lo que a mí me llamaba la atención de los futuristas rusos era de que ellos tenían una visión muy cercana de su pasado. A diferencia de los italianos que querían destruir su pasado, los futuristas rusos más bien estaban buscando su pasado para poder encontrar su futuro. ¿No? Eso me llamó mucho la atención. Y, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, este trabajo de aquí. Un segundo. Vamos a ver una obra de Natalia Goncharova, ¿no? Que es una artista futurista rusa, ¿no? Y vamos a ver en esta imagen cómo ella representa desde un punto de vista futurista unas estatuas que son parte de la tradición eslávica, de la tradición rusa, ¿no? Esto era una obra futurista, ¿ok? Es una visión totalmente diferente, no totalmente, pero diferente del futurismo italiano, en el cual el futuro estaba relacionado con la máquina y la guerra. Los futuristas rusos no estaban relacionados con la máquina y la guerra, sino estaban tratando de ver cómo ellos podían crear una cultura nueva a partir de algo del pasado. Vamos a ver aquí, por ejemplo, uno de los trabajos de la tradición visual rusa, ¿no? Antigua, esto es probablemente del siglo XVII o XVI. Voy a poner otra vez y veamos este tipo de iconografías. Este tipo de iconografías eran lo que inspiraban a los futuristas rusos. Trabajos hechos a mano, ¿no? De algo que ellos podían denominar de alguna manera primitivismo. ¿Okay? A mí no me gusta ese término, pero me imagino que algunos de ustedes, si es que han estudiado historia del arte o están en eso, pues pueden comprender ese término. Y es que es el arte, digamos, antiguo, ¿no? El arte prehistórico para ellos sería el arte primitivo. Ellos estaban viendo de qué manera el arte primitivo podía ayudarles a imaginarse un futuro. El futuro del arte, el futuro del pensamiento, el futuro del mundo. Y dentro de este grupo, digamos, este cubo futurista ruso, estaba en principio el señor Casimir Malevich. Yo no sé si ustedes conocen la obra de Malevich, pero les voy a presentar tres de sus cuadros más famosos. Por favor, les pido que si tienen alguna pregunta o algo, se lo hagan saber a Byron y él me lo da, o no sé si va a haber un momento. Ahorita en este momento estamos viendo estos tres cuadros de Casimir Malevich.
que fueron pintados en el año 1913, 15 y 16. Podemos ver la cruz de la izquierda, el cuadrado negro, que además fue la escenografía de la ópera Victoria sobre el Sol, que es la que yo hice la adaptación, y un círculo negro. Esto, digamos, que para muchos es puede ser como, ah, sí, cualquiera puede hacer eso, ¿no? Ah, yo también pinto un cuadrado, sí, yo también hago una crucecita. Quiero que puedan entender, digamos, un poco de lo que estaban viendo, ¿no? Cuando vimos esa cruz, creo que la vieron, el que estaba en la esquina izquierda, ¿no? Esa cruz tiene una relación muy especial con la tradición cristiana ortodoxa y mística de la tradición rusa. En este momento vamos a ver una imagen de San Nicolás, ¿no? Es un ícono de la Iglesia Ortodoxa Rusa del año 1500, que estamos en el principio del siglo XVI, en el cual podemos ver cómo esas cruces forman parte del manto de San Nicolás. ¿Okay? Desde esa perspectiva, entonces, podríamos decir de que la cruz de Malevich es una descontextualización pues, situándonos del manto de San Nicolás en otro mundo. ¿Okay? Para decirlo de una manera más simple, si es que se puede ser así, se trata de descontextualizar el pasado y recontextualizarlo en un futuro. ¿Okay? La situación del futuro es que en el futuro nadie ha puesto una bandera. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso te genera una libertad también a la hora de poder imaginar, ¿no? Lo que estamos viendo aquí quizá es que esos cuadrados, para volver un poco aquí, lo podamos comprender, ¿no? Lo que estamos viendo quizá es que estos dibujos, perdón, las pinturas, pues, estas pinturas que ahorita voy a volver a mostrar, ¿no? Estas pinturas, ¿no? Son probablemente símbolos de la metafísica de otro sistema futuro. Sí. ¿Okay? En ese sentido, podríamos decir de que estas imágenes como iconos no representan nada en realidad. ¿Okay? Estamos hablando de 1913, ¿okay? Piensen, el principio del siglo XX, mucho tiempo atrás, ¿no? Todos estaban pintando algo, ¿no? Le decían, ay, ¿tú qué pintas? A un paisaje. Ay, ¿tú qué pintas? A una guitarra. ¿A qué tú qué pintas? ¿Un cuadrado? ¿Qué es un cuadrado? ¿Cómo vas a pintar un cuadrado? Pero un poco les muestro esto para que puedan entender por qué están pintando un cuadrado. ¿Okay? Este trabajo, digamos, me resultó muy fascinante en el sentido de que en la obra de Malevich pude encontrar que en 1914 hizo este cuadro. Este cuadro se llama Cuatro Cuadros, Four Squares, y es una, digamos, que podría ser una representación también de la metafísica de eso, ¿no? Y voy a terminar acá porque me podría hablar los futuros de usos largo y tendido, pero cuando yo encontré, gracias al libro de Jesús Ruiz Durán, Introducción a la Iconografía Andina, encontré los mismos cuadrados como parte de la iconografía que se denomina en el mundo andino como tocapu. ¿Okay? El tocapu, digamos que es una geometría, es un tipo de lenguaje geométrico, no se sabe qué significa. O sea, no hay un diccionario donde te dicen qué significa cada cosa, ¿no? Cada cuadrado, cada forma. Voy a hacer scroll down para que podamos, las personas que no conocen este lenguaje, que pueden ver un poco de lo que se trata, ¿no? Y creo que esto es una... Voy a ver si puedo bajar. Ah, no me deja bajar. Pero voy a ver esto un segundo. Wow. Ok, esta es. Ahora sí.
Ok, aquí está. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? Digan nomás. Bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es parte de lo que les digo de los tokapus. Uy, ¿qué pasó? Estos tokapus, digamos que son algunos del siglo II hasta el siglo XVI, ¿no? Estamos hablando de que han habido más o menos como 1600 años ininterrumpidos de tokapus, de gente haciendo trabajos geométricos dentro de la iconografía andina. Podemos ver, digamos, diferentes tipos de relaciones iconográficas aquí, ¿no? Que sin duda es un lenguaje, pero como les digo, nadie sabe realmente qué significa. Y cuando vemos estos tokapus, ¿no? Yo por lo menos, por ejemplo, no sé, vamos a ver estos de aquí, ¿no? Ahí están los payares, pero vamos a ver estos de aquí, ¿no? Me resulta interesante porque cuando nosotros miramos, digamos, en el Perú, ¿no? Tenemos una cantidad increíble de restos arquitectónicos que fueron parte de la cultura incaica y de culturas precolombinas de más o menos 1200 años antes, 3000 años antes de los incas, ¿no? Eh, sucede lo mismo. No sabemos qué pasó. No sabemos quién hizo esa orfebrería tan bella. No sabemos quiénes hicieron esos huacos maravillosos que están enterrados. No sabemos quién fue la persona, por ejemplo, que diseñó Machu Picchu. ¿Quién fue? ¿Cómo así llegaron a concebir algo arquitectónicamente y estéticamente como Machu Picchu? ¿No? ¿Cómo pudieron concebir algo como las líneas de Nazca? ¿No? O sea, voy a poner unas imágenes aquí para que podamos animar un poco esto, ¿no? No voy a poner algunas imágenes de las líneas de Nazca. Eh, ¿No? Aquí podemos ver al que llaman el ser inoculado. ¿No? ¿Quiénes hicieron esto? ¿No? ¿Quiénes hicieron estas líneas? ¿No? ¿Para qué las hicieron? ¿No? No. Eso resulta, para nosotros, digamos, ¿no? En Ecuador, si nos están viendo, obviamente en Ecuador o en Perú, resulta, pues ya nos hemos acostumbrado, ¿no? ¿Qué será? Pero pero pónganse a pensar, ¿no? O sea, eh, para poder, ¿no? ¿no? Para poder saber cómo manejar el futuro, tenemos que saber nuestro pasado, ¿no? ¿Cómo te puedes imaginar el futuro si es que no tienes pasado o si es que no sabes qué pasó? Y ese era digamos, el gran problema al cual yo me enfrentaba, ¿no? ¿Cómo puedo yo inventar un futuro de la cultura, ¿no? Sabiendo de que no sabemos qué pasó, pero quedan los restos, ¿no? Les voy a mostrar ahora un clip pequeño, pero que es muy bello, que es del lanzón monolítico de Chavín. ¿Okay? Chavín queda en la Sierra Norte Central, norte del Perú, y se le conoce como la cultura matriz, es decir, una cultura que fue una de las primeras que se asentaron en el territorio andino. Ok, vamos a ver esto. Este es el lanzón monolítico, ¿no? Este objeto ceremonial de piedra se encontraba se encuentra en unas galerías subterráneas y las personas que se enfrentaban a este lanzón estaban en situaciones de peregrinación y habiendo tomado mucha San Pedro, ahí en el norte, ahí en Quito, pues ahí la Huachuma, ¿no? Digamos que esto es la tierra de la Huachuma, es digamos, la cultura estaba alrededor de la ingesta de estos brebajes y bueno, crear estos símbolos, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir más allá, sino que les voy a mostrar ahora sí un poco de mi trabajo. ¿Ok? Quiero saber si alguno tiene una pregunta o duda. No sé
Cuéntenme si tienen, si no, relax, ¿sí, güey? Todo bien. Ok. Estoy hablando un poco así. Poco a poco voy agarrando ritmo, ¿ok? Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es algo de mi trabajo, ¿no? Y yo lo voy a ver primero porque quiero que lo podamos compartir y ver esto. A ver, ahí estamos. Entonces, les voy a mostrar, digamos, que les he hablado de la victoria sobre el sol. Entonces, quiero mostrarles un par de clips, digamos, de la victoria sobre el sol para que vean cómo yo estaba integrando esto dentro de mi idea, ¿no? Espero que podamos hacer eso un ratito. Ok, entonces, bueno, eso es parte de mi página, pero esta presentación fue muy especial porque la hicimos en un lugar que se llama el Salón Imperial. ¿Lo están viendo en pantalla grande? Sí. No estoy poniendo play todavía, voy a decir. Pero lo hicimos en el Salón Imperial, que era un lugar que estaba tomado por, digamos que era en el centro de Lima, que era un lugar de una cuadra llena de prostitución. El lugar había sido tomado por gente, pues, familias, pero también gente maleante que vivía ahí, vivían en todo el edificio. Y en la parte central en la parte de abajo hay un local de concierto en donde los amigos peruanos sabrán, ahí se hacían muchos conciertos de punk, de hardcore punk, de narcopunks. Y yo dije, bueno, es el mejor lugar para hacer la ópera. Todos me miran raro, pero gracias bueno, a las personas que colaboraron pudimos hacer esto. Oh, ok, lo que no sé es que si yo les estoy compartiendo con todo y audio, así que voy a volver a compartir. Ok, ahora sí. Ok. Perfecto, ahora sí. Este es Frido Martín, el que va a estar haciendo la voz. Frido Martín es un performer peruano muy bueno que trabaja poesía sonora. Y bueno, aquí está. Voy a mostrarles una cosa más antes de pasar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero voy a mostrarles una cosa, un trabajo más antes de pasar a hacer la visita guiada en sí. Stop share. Y voy a mostrarles quizá un par de videos más. A ver, pienso.
Esta es la presentación de la victoria sobre el sol en Cusco. Fue muy significativo hacer una obra que trataba sobre la muerte del sol en la ciudad en donde el sol había nacido y en donde parece que aún reina. Y este acto, digamos que en principio sacrilégico, me resultó fascinante y muy consecuente con las ideas de los futuristas rusos. Entonces me sentí muy contento. Vamos a ver esta presentación. Quien está performeando es un performer y actor con el que he trabajado desde el principio, que se llama Gonzalo del Águila. Pues debo decir que fue bastante bien con la ópera, en el sentido de que, como les digo, comenzamos en una onda do it yourself, que éramos 5 personas, y al final terminé dirigiendo alrededor de 14 personas, entre equipo técnico, de luces, escenografías, video. Nos llevaron a México, al Museo Experimental El Eco, junto con Edith Ramos, a soprano con la andina con la que trabajo, y, y y fue genial, genial. Poco a poco, digamos, para mí era una satisfacción porque podía concentrar toda la música, podía hacer la música, toda la música que me he escuchado, pues yo la trabajé y era fue muy gratificante y cada obra era una, cada presentación es un evento diferente, ¿no? Si bien hay un guión, para mí era importante tener esta idea, ¿no? De que dentro del arte contemporáneo se llama site specific, ¿no? Para mí eran site specific projects. Y podríamos hacer más videos, pero quiero mostrarles algo antes de pasar, ahora sí, a Tuku. Y esta fue, digamos, tuve la suerte de que el MATE, el Museo de Mario Destino en Lima, me eligió a tener una residencia en Londres, en la Fundación Delfina. Esta experiencia estuvo marcada porque yo tenía un proyecto alrededor de la obra de Wyndham Lewis, que era un vorticista inglés que era contemporáneo a los futuristas rusos y que luego encontraba que ellos tenían comunicación. Era interesante para mí, ¿no? Y yo quisiera, bueno, podría decir, ¿no? Porque Wyndham Lewis tiene un cuadro que se llama El Inca y los pájaros, The Inca and the Birds. Wyndham Lewis nunca había venido al Perú, ¿no? Y había leído, digamos, en este famoso libro de Prescott, ¿no? De la historia de los antiguos reinos del Perú, esta historia de cómo los españoles habían conquistado América, ¿no? Y para mí, si tienen tiempo, les diría que vayan y que lo vean, ¿no? Pero para mí, hacer
Enemigo de las Estrellas fue una respuesta a eso, ¿no? Era como, tú estás contando nuestra historia, no, déjame contar mi historia, ¿no? Esto es. Entonces, voy a compartirles un reel que hizo el Mate a partir de la exposición, ¿no? Y, bueno, espero que se vea bien, vamos a ver. Okay. La experiencia en Delfina fue una experiencia maravillosa, ya que ellos tuvieron la sapiencia de contactarme con artistas, curadores, investigadores, que nutrieron mi investigación alrededor de la obra de Wyndham Lewis. Londinense se mezcla con mi experiencia en el Ande y genera en mí la necesidad de la creación de un nuevo pájaro, un pájaro andino del futuro. Enemigo de las Estrellas es la creación del ecosistema del pájaro andino del futuro. Estamos presentando una serie de videos que fueron grabados en Cusco en enero del 2017. Y desde ahí pudimos tener la posibilidad de grabar con un dron la laguna de Urcos, las ruinas preincaicas de Piquillacta y también ir a Sacsayhuamán y tener unas tomas cenitales de todos estos espacios. Para mí está ligada a una sensación que yo puedo entender en la medida en la que el paisaje andino, la ciencia y la obra de Lewis se mezclan en una nueva cosa, que lo que quiere es generar un tipo de vida artificial, no desde la ciencia, sino desde el arte. A ver. Pues bueno, ahora escuchando esto, ¿no? Y teniendo ustedes, me imagino, como se han dado cuenta de que mi idea era integrar, ¿no? En este trabajo también era cómo mezclar cosas, ¿no? Y que esas cosas pudieran tener un sentido, un orden, y que pudieran decir algo, ¿no? Que es lo que les decía desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que decir? Que decir algo. Y al mismo tiempo la idea del multimedia, ¿no? Que tiene sonido, luces, video, ¿no? Que también era parte de la ópera, ¿no? Que también tenía actores, luces, video, ¿no? Me ponía a pensar en este concepto que en Londres pude investigar, ¿no? Que es pensar en un teatro sin actores, ¿no? Me pareció interesante y un poco eso fue la idea de esa exposición. Pero siempre la idea de cómo crear esta otra realidad, ¿no? Cómo integrar todo esto para crear un futuro, crear una imagen, crear algo que sea parte de nuestra cultura, pero que al mismo tiempo esté mirando no mirando, sino que sea algo del futuro. Entonces, sí, creo que aquí ya les puedo... sí, quisiera mostrarles sí, esto les voy a mostrar porque creo que tiene que ver, ¿no? Y creo que aquí es una buena introducción a Tuku, porque es algo de lo que nace. Que nace de un concepto que yo he llamado, influenciado, digamos, por un filósofo ruso de finales del siglo XIX, Nikolai Fyodorov, que lo he llamado el Museo de la Resurrección Andino, ¿no? Entonces, en la medida, ¿no? Todo se habla de cuestión poética, ¿no? En la medida en la que nosotros no conocemos el pasado, ¿no? Yo lo que quería era resucitar a aquellos artistas que habían vivido en el pasado
pero resucitarlos en el futuro. Es decir, crear un museo de resurrección en el cual yo pueda resucitar a los artistas, ¿no? Para poder entender algo, para poder comprender algo de ellos en esa conexión, ¿no? Pensando de que esos artistas, ¿no? Que el espíritu de esos artistas también vive en nosotros como personas que hemos vivido, que hemos crecido en el territorio andino, ¿no? Entonces, con un equipo de gente muy increíble y muy bella, local de Nazca, me fui a las líneas de Nazca a grabar y utilicé la voz, digamos, trabajé la voz junto con Edith Ramos y creamos este video que es un poco, se podría decir que es la introducción a lo que viene ahora. Quiero primero cerciorarme de que he compartido con audio. Sí, ok. Nuevamente, muchas gracias a las personas que están conectadas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, cualquier cosa, por favor, háganlo saber. Este es el Museo de Resurrección. Se llama Homilía del Jorichalwa, el pez de oro, porque está basado también, y esta idea de la resurrección, está basada también en la obra del escritor vanguardista indigenista Gamaliel Churata, ¿okay? Que es un escritor maravilloso, ¿no? Que nació en Arequipa, pero hizo su mayoría de trabajo en Puno y Bolivia y La Paz, y era alguien que justamente estaba buscando su pasado y estaba reinventándolo en una narrativa vanguardista maravillosa. Esto que vamos a escuchar, la letra de esto, es el inicio del pez de oro, que es para muchos considerado la Biblia del indigenismo. Forma parte de un proyecto que vengo desarrollando con Edith Ramos a partir de la obra de Gamaliel Churata. La idea es poder musicalizar más poemas y canciones de Churata que están en el Pez de Oro y hacer una ópera del Pez de Oro. Yo les quería, digamos, mostrar ya ir a la galería, pero sin ánimo de hacerla larga, ¿no? Voy a mostrarles lo que fue, digamos, el trabajo previo a Tuku, ¿no? Que es un trabajo de lo que
justamente para poder decir esto, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir? Y lo que quería decir lo sinteticé en una publicación que la denominé el Manifiesto Futurista Andino. El Manifiesto Futurista Andino fue editado en el año 2019 por Soma, que es una editorial independiente de Lima. Fue hecha en risografía y también integra a diferentes artistas visuales y diseñadores dentro de esta narrativa futurista a nivel de diseño y también de texto. Luego les puedo pasar el link para que se lo bajen, pero voy a primero mostrarles el manifiesto para que puedan poder verlo, ¿no? Este es el Manifiesto Futurista Andino, obviamente es la versión PDF, pero en él pueden ver, digamos, las ideas que trabajo alrededor de cómo poder inventar el futuro desde nuestra cultura andina. ¿Okay? Entonces, basándome en las metodologías de los futuristas rusos, yo encuentro una manera de poder inventar futuros netamente andinos, ¿no? Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, no es es el solsticio de diciembre en Chanquillo, que son unas pirámides, unas torres, digamos, hechas hace 2500 años, que se encuentran en el norte del Perú. Aquí podemos ver a Velimir Klevnikov, que es un poeta futurista ruso. Aquí, por ejemplo, ¿no? Como les decía, cómo inventar el futuro. Yo, como les dije, yo lo que planteaba era cómo descontextualizar el pasado y recontextualizarlo en el futuro. Y al mismo tiempo desarrollo la idea de la transracionalidad, que es una manera de cómo poder ir más allá de la razón, ¿no? La transracionalidad es un concepto que está basado en el concepto del Saum de los futuristas rusos, que era este idioma transracional, ¿no? Cuando les preguntaban a ellos qué significa Saum, ellos decían, mira, es como decir, cuando ves más allá, ¿no? Te estás mirando, ¿no? A más allá de esa casa, sí, más allá de esa montaña, más allá de eso, más allá de tu mente, más allá de tu razón, más allá de todo eso que la estructura mental, es ir más allá. Y esa era la emoción que yo quería, ir más allá, ¿no? Ir más allá. Voy a dejar de compartir esto, ¿no? Y ahora, ¿no? En cuestión de ir más allá, vamos más allá, Byron, vámonos más allá, pero no nos vamos al más allá todavía. Así que te pediría, por favor, de que compartas tú, desde el principio, por favor. ¿Cómo hago yo, maestra? Dime. Ahí empiezo a compartir y me avisas cómo va. Voy a compartir sin audio ahorita. Ok, gracias. Oh, wow. Ok, entonces, podemos quedarnos ahí un ratito. Quiero que tengan en consideración, ¿no? Y que esto puede contar, es de que Byron... oh, sí, ¿le puedes quitar el audio, por favor? Creo que tienes que de nuevo volver a compartir, Byron. Bueno, mientras se arregla, les voy diciendo. Byron me dijo, Alan, quiero una obra inmersiva. Yo dije, no hay problema, Byron. Todas mis obras son inmersivas. Y me dijo, sí, pero la galería es una galería virtual. Dije, no hay problema, Byron. Yo voy a hacer una obra virtual. Bueno, el problema era de que yo nunca había hecho una obra virtual, nunca había trabajado, digamos, en esto, ¿no? Pero que al mismo tiempo, ¿no? Me unía me susurraba al oído, ¿no? Ciertas cosas que yo había escuchado hacía mucho tiempo, cosas que me habían impresionado mucho. En principio, debo decir, la obra del padre del videoarte, Nam June Paik. ¿Okay? La obra, ¿por qué? Porque Nam June Paik te hace ver de que la imagen, ¿no? Puede tener un carácter poético, ¿no? La imagen, el video puede ser poesía también, ¿no? Y por otro lado, las ideas del filósofo brasileño húngaro Willem Flusser. Willem Flusser
tiene una obra que se llama El mundo de las imágenes de reproducción técnica, y es muy interesante, y voy a citar algo de lo que él dice antes de entrar. Esto es una cita de él, espero que cargue bien maquinita, ¿sí? Y voy a citar esto. Esto es de Wilhelm Flusser. Él escribió esto en la década de los 80s, ¿ok? Analizando y pensando de qué se trata la imagen digital. En ese sentido, para que ustedes vean de qué se trata esto que están viendo ahorita ustedes en una pantalla. ¿Entiendes? ¿Qué son? ¿No? Y él dice esto. Dice, el universo de las imágenes técnicas, ¿no? Perdón, disculpen, dice, detrás de ellas se encuentra un mundo esencialmente inmaterial, detrás de las imágenes digitales, ¿no? Basado en códigos digitales que son transcodificados en imágenes sintéticas. ¿Mm? En ese sentido, tenemos que ver que el flujo de información digital, ¿no? No necesita ser vista para existir. ¿Okay? Sus códigos viven en mundos que no se ven. Y ahora sí podemos, no, todavía no, un ratito, déjame un segundo, quiero decir una cosa antes. Y es que me voy a citar, y como a modo de homenaje, de una persona que es un astrofísico peruano que lamentablemente falleció el año pasado. Y él me hizo ver, hace muchos años me dijo, mira, tú ves esa cámara de fotos, ¿no? Y dije, sí, mira, para que eso funcione, para que la cámara de fotos digital funcione, la cámara tiene que traducir la información en algo que nosotros podemos ver. O sea que la máquina se adapta a nuestros sentidos. ¿Okay? Pero puede vivir sin adaptarse. Pero estamos todo el rato haciendo de que la máquina se adapte a lo que nosotros vemos. Ahora sí podemos entrar. Me pareció interesante desde el principio poder generar este pasadizo, ¿no? Quizá por mi experiencia era el hecho de que, bueno, en los aviones, ¿no? Pasas por el pasadizo y de un momento ya estás en el avión, ¿no? Y para mí era de un momento estás en este otro mundo. Como ustedes pueden ver, las imágenes que ven ahí, que son objetos cuadrados y bícromos, ¿no? Son imágenes que yo he calcado del libro que les mostré anteriormente de Jesús Ruiz Durán y los convertí en objetos de 3D. ¿Okay? Esta es la primera obra en la que yo he diseñado un mundo en tercera dimensión virtual y que además genera un tipo ahorita digamos lo están viendo como si fuera un video, pero digamos genera un tipo de libertad a la persona que la visita. ¿Por qué digo libertad? Y en ese sentido quisiera Byron, de que hagas un bello movimiento y podamos ver esto que está pasando desde más lejos. ¿Okay? Porque lo que está pasando acá, si es que no han podido leer, les voy a decir. En mi idea de poder hacer el Museo de la Resurrección, yo quise resucitar a alguien, como les decía, y yo quería resucitar al músico andino del futuro. Entonces, podemos ver primero lo de la libertad, sería interesante. Si nos alejamos, ¿puedes alejarte? Más. ¿No? Primero, tenemos la libertad de poder ver la obra desde cualquier perspectiva. ¿Okay? Desde arriba, desde abajo, en diagonal, de un lado a otro. Y además nos damos cuenta de que la obra, ¿no? Convive con otros objetos, ¿no? Que están alrededor, que están esparcidos en el espacio. A manera de que sea como una especie de, ¿ves? Por ejemplo, en este momento, Byron nos estamos moviendo alrededor del espacio y tenemos otra perspectiva diferente de lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo digital, como les dije anteriormente y basado en estas ideas de Flusser, ¿no? No hay arriba, abajo, derecha o izquierda. ¿Okay? En el mundo digital no existe eso. Igual que en el espacio no existe arriba, abajo, derecha o izquierda. Esa es una perspectiva que nos la da la Tierra o nos la da una visión humana, ¿no? Ahora podemos entrar quizá ahora más de cerca. Entonces, cuando quizás nos podemos parar ahí. Entonces, cuando, gracias, digamos, a la iniciativa, digamos, al reto que me generó Byron, ¿no? Yo dije, bueno, necesito trabajar estos objetos 3D y encontré una manera que se podría decir do it yourself de poder hacerlos.
encontré un programa gratuito que todos ustedes que si tienen Windows lo tienen ya instalado muchas veces, que se llama el Paint 3D. El Paint 3D te da la oportunidad de crear objetos geométricos de manera muy simple. Y podemos ir avanzando si quieres, Byron, puedes ir mientras voy conversando, ¿no? Y estos objetos, digamos, me parece importante encontrar cuál era el centro de todo este espacio, ¿no? Y cuál es la idea de esta especie de viaje hacia un lugar, ¿no? Hay una narrativa alrededor de lo que está pasando, ¿no? Porque esto es, si bien yo no estoy pensando de que ahorita este personaje que estamos viendo ahora es un ser resucitado, ¿no? Sino más bien que está en un viaje, está en una transición. Es una transición hacia otro planeta. Otro planeta, otro lugar en donde va a ser resucitado. Yo quiero que, bueno, se han dado cuenta, quizás las personas que ven, que pues lo que está volando alrededor de este personaje, ¿no? Lo que orbita alrededor de Tuku, ¿no? Son objetos geométricos que son tokafus. Es decir, que es esta simbología, este lenguaje, ¿no? Que está alrededor de él dando vueltas, ¿no? Y esto me planteaba, digamos, porque, bueno, hay una música con la que hice, como han visto todos mis trabajos, siempre hay música. Hay una música que hice junto a la cantante Jimena Menéndez, que es la persona que canta, que se escucha su voz en esta obra, ¿no? Y que me hacía pensar, digamos, en el hecho de cómo poder pensar los Andes, ¿no? La cultura andina sin los Andes. O sea, cómo pensar nuestra propia cultura alejados de la geografía. Cómo pensar nuestra cultura en el espacio. ¿Okay? Eso es algo que nació no como una idea preconcebida, sino que ha nacido después de haber vivido la obra, o sea, de haber recorrido la obra, ¿no? La cultura andina sin los Andes. Eso es muy complejo, pero tiene que ver con la idea inicialmente, si es que han seguido lo que he estado diciendo, de cómo nuestra cultura se va a transformar, de cómo se va a transformar nuestra cultura, ¿no? De cómo va a sobrevivir en el tiempo. ¿Okay? ¿Cómo va a sobrevivir si es que el planeta es inhabitable? Que es algo que parece que va a suceder tarde o temprano. ¿Dónde se van a ir? ¿No? Esto es una manera de salir del planeta, de decir, la cultura andina puede existir más allá de los Andes. Y esta perspectiva se vio aún más, más fuerte cuando tuve el acceso de descubrir una obra increíble del escritor que he nombrado anteriormente, que se llama Gamaliel Churata, que es una obra inédita que ha sido recién publicada hace 4 meses, un mes antes de que yo comenzara a hacer esto. ¿Okay? Esa obra es una obra de teatro que se llama Viaje a Josjowara. Es una obra ambientada en el año 7000. ¿Okay? Y en el año 7000 hay un planeta en el cual la cultura andina, ¿no? La cultura incaica se ha instaurado en ese planeta y el planeta es el planeta del Inca, Josjowara, ¿no? Entonces yo me imaginé y dije, bueno, ¿por qué no puedo hacer, digamos, la transición, ¿no? De este personaje hacia Josjowara, ¿no? Y eso es más o menos un poco digamos, la poética que hay detrás de esta obra, ¿no? Como les digo, es una obra que es libre de poder interpretarse, creo que le da a uno la libertad de poder moverse, de poder interactuar de alguna manera con el espacio y al mismo tiempo de poder pensar, que eso creo que es importante en el sentido, poniendo en el contexto que digamos, esta galería pertenece a una escuela de enseñanza de arte, es que no, es posible hacer esto. O sea, es posible crear realidades paralelas dentro del mundo digital. Y no necesariamente cuesta mucho. No necesariamente necesitas una gran inversión. Necesitas una inversión de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, ¿no? De constancia, de disciplina inclusive, ¿no? Pero plata no me costó, ¿no? Eso es importante, ¿no? De que es de alguna manera
un do it yourself sin dejar de ser, como diría una amiga muy querida, un do it together también, ¿no? Lo hacemos juntos, estamos viviendo esto juntos, ¿no? Pero eso es lo que yo quisiera recalcar, ¿no? Porque, digamos, yo siento de que tenemos que ver este momento histórico en el cual estamos viviendo en el año 2021. Implica de que todo se va a digitalizar. La realidad se va a digitalizar, ¿no? Y es importante tener una posición frente a eso, ¿no? Desde nuestra cultura, desde nuestro pasado, de nuestro presente y del futuro que podemos construir. ¿Okay? Obviamente el futuro, como estamos viendo acá, no es un futuro de, digamos, de que aquí, qué va a pasar en las elecciones del domingo, no. Ni qué va a pasar, no sé, en 20 años, cuando, no sé. No, estamos hablando de un futuro distante, ¿no? Pero así como hemos visto que nuestra cultura andina ha existido desde hace miles de años, ¿por qué no va a seguir existiendo los restos de miles de años? Pero eso depende de nosotros, ¿no? Depende de cómo nosotros podemos transformar nuestro pasado para poder crear un futuro. Lo que yo les digo son ideas, ¿ok? Lo que ustedes están viendo en la pantalla son hechos, ¿ok? Son cosas diferentes. Ustedes me escuchan, son ideas, ¿no? Pero la obra es la obra. Y claro, todo navega entre un lado y otro, ¿no? Pero es importante también aterrizarlas en algo que es real, ¿no? Yo siento, y siento de una manera agradecida, ¿no? Que he podido poner en práctica ciertos preceptos que yo he puesto en el Manifiesto Futurista Andino. Y que además, al poner en práctica, me ha abierto las puertas a un mundo infinito. ¿Ok? Porque desde esta perspectiva se pueden generar múltiples narrativas. Tan narrativas que puedo crear una ópera para que sea vista ahí. ¿Ok? Tan narrativas que puedo hacer de que este señor pueda llegar al planeta, ¿no? Y entrar a cámaras subterráneas inspiradas en las cámaras de Chavín que hemos visto ahí en Lanzón, ¿no? Y generar una visión futurista del tiempo, ¿no? Una visión alternativa de lo temporal, ¿ok? Inclusive de lo lineal, de una visión de la temporalidad lineal, ¿ok? Desde esta perspectiva, lo lineal no va. Lo que importa es lo cíclico. Y creo que esos preceptos, digamos, los dejo un poco, esas ideas, digamos, los dejo un poco en el aire, porque yo lo que quisiera es que ustedes tuvieran el ánimo, ¿no? de poder entrar a la obra, disfrutarla, escucharla, ¿no? Y ver de que esto, ¿no? Con la humildad que les digo, es la primera obra que hago esto así, ¿no? Pero no por ser la primera vez que lo hago, siento que yo no veo que sea la obra de un principiante. Siento que hay mucho trabajo ahí, pero que falta muchísimo más por trabajar, desde mi perspectiva. Y nuevamente, digo que si Byron, ¿no? Y la galería no me hubieran invitado a poder abrir mi mente hacia esto, ¿no? Yo no me hubiera dado cuenta que yo puedo acceder a una transracionalidad dentro del mundo digital. ¿Ok? Y esa transracionalidad, ¿no? Para ligarlo un poco con lo psicodélico, está basada en que quienes desarrollaron Internet, ¿no? Fueron, ¿no? Contradictoriamente, por un lado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y por otro lado unos hippies utópicos californianos, ¿okay? Que eran los que tenían esta utopía de lo digital como un espacio de libertad, ¿no? Y no un espacio en el que lo que importa es cómo hacer dinero. ¿Ya? La libertad de poder generar nuevas ideas, la libertad de poder ser tú. Eso. Que hay espacios aún en lo digital para poder hacer eso. ¿Ok? Eso es lo que yo quisiera decir y quisiera en realidad animarlos
a trabajar en Unity, o trabajar en 3D, o trabajar en digital, ¿no? Sin dejar de hacer otras cosas, pero que vean que es un espacio potencialmente maravilloso para la creación de arte. Y bueno, eso. Podría decir más cosas, pero no me quiero ir en halagos o verborreas. Así que se los dejo a ustedes. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, también Byron, si quieres hablar de algo. Genial. Me voy a ir. A ver, perdón, estaba Entre las olas. desconectando el sonido porque no escuchaba casi. Oh, Yo sí estaba con el audio de oh. la exposición. Voy a compartirles ahorita en el chat el link a la obra de Alan en la Galería Q. Ahora agradecerle a Alan por aceptar la invitación, por todo el trabajo puesto en este trabajo, en esta exposición. Y sobre todo, qué grato escuchar que esta invitación abrió las puertas hacia otras posibilidades. Y un poco, tal vez para iniciar esta conversación, este es el momento como para preguntar, comentar, generar diálogos. Quisiera más bien, tal vez una pregunta prematura, pero ¿qué estás pensando o cómo estás pensando continuar? ¿Qué viene después de tu Q? A ver, voy a quitarme las ondas. Un ratito, perdón. Bueno, he recibido una invitación de la Bienal de Cusco para hacer una nueva obra digital. Bueno, yo se lo sugerí a partir de esto que había salido. Y lo que yo quiero es poder desarrollar este nuevo planeta. No quiero, digamos, pensar en hacer un planeta entero, ¿no? Pero quiero pensar en poder crear un planeta, ¿no? O una realidad en donde estamos hablando de otro planeta. Y poder trabajar, como te decía, ¿no? Una obra interactiva, ¿no? Que maneja, ¿no? Porque si es que las personas, digamos, que son videogamers o, ¿no? Se darán cuenta que la estética sobre la que está hecha comparte mucho con los videojuegos. Y los videojuegos tienen una narrativa, tienen una manera de llevarte, ¿no? Los videojuegos te generan, te conviertes en una especie de flautista de Hamelin, en el cual, ¿no? Las personas que entramos y jugamos videojuegos vamos para adelante, ¿no? Esta posibilidad me genera a mí la idea de poder crear una narrativa dentro de este espacio, dentro de este planeta. Y, digamos, para hacer la síntesis de tu pregunta, lo que yo quiero hacer es una ópera en este mundo. Sin dejar de hacer, digamos, la ópera en este mundo, ¿no? Pero hacer una ópera que exista en el mundo digital. Y poder tratar de abrir los conceptos del futurismo andino dentro de lo digital, ¿no? Y entendiendo, digamos, desde un punto de vista, ¿cómo se llama en la filosofía? Ontológico, ¿no? De qué es lo digital, es decir, cuál es la naturaleza de lo digital y dentro de esa naturaleza de lo digital, qué es qué comparte con mi naturaleza como mía, ¿no? Comparte, ¿no? Y encontrando esos vínculos, entonces siento que se pueden generar narrativas, músicas, canciones, todo. ¿Y para qué? Para poder generar algo que se podría decir en términos wagnerianos como la obra de arte total, ¿no? Es decir, en donde todo está incluido. Porque aquí tenemos música, tenemos diseño, ¿no? Puedo tener canciones, puedo poner actores, puedo desarrollar diferentes formas de iluminación, puedo diseñar, digamos, templos, puedo diseñar vestuarios, puedo diseñar personajes, todo.
pero no para un videojuego, sino para poder entender una narrativa andino-futurista hecha en el siglo XXI. Espero haber respondido tu pregunta, Byron. Bastante bien. Vuelvo a las ondas. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta para Alan en torno a su trabajo, su propuesta, su vida personal? Mi vida personal, por favor. Para preguntar pueden utilizar el chat o levantar la mano o simplemente tomar la palabra. ¿Hay alguien con la mano arriba? Alami. Sí, hola con todos. Yo más que pregunta quería hacer un comentario sobre la obra. Que Alan me encantó, como todo este desarrollo realmente me inspiró muchísimo a pensar como mi lugar dentro del arte como artista latinoamericano y cómo me voy formando en este sentido. Entonces, no sé, me pareció súper inspirador y me dio muchísimo que pensar tu obra y eso, felicitarte y realmente me encantó esta visita. Eso. Muchísimas gracias, de verdad es muy significativo para mí tus palabras. Uno hace las cosas, no sabe cómo la gente lo va a adquirir, ¿no? Pero me siento muy contento con tus palabras y agradecido también por haberte dado el tiempo y, no sé, para entrar, ¿no? Gracias. Hay un comentario de Ernesto en el chat. Dice, más que una pregunta, quería comentar la importancia de establecer un punto de vista diferente. En este caso, lo andino atravesando la tecnología, tal y como se aprecia en tu proyecto. Muy bueno. Muchas gracias. Sí, sin duda, y esto es importante, ¿no? A nivel de la tecnología, me voy a quitar las ondas mejor, ¿no? Pero es importante, digamos, esto que dice, sí es cierto, como la tecnología, porque es interesante pensar en nuestra tecnología, ¿no? ¿Cuál es nuestra tecnología? ¿No? Pensando, digamos, en la tecnología del pasado, ¿no? ¿Cuál era la tecnología, ¿no? Para poder alcanzar otras cosas? Entonces, resulta interesante para mí imaginarme esas tecnologías, ¿no? Porque obviamente yo no puedo decir que eso sucedió en el pasado, pero sí puedo decir que eso podría pasar en el futuro, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista podemos encontrar un vínculo de nosotros con eso, ¿ok? Porque nosotros somos tan personas como las personas que vivieron hace 2000 años en Quito, o en lo que es ahorita es Lima, o en el Cusco, ¿no? O sea, tenemos la misma masa encefálica, tenemos las mismas capacidades. Lo que nos diferencia es la cultura, ¿no? La cultura no en el sentido de que, yo soy no sé, a mí me gusta el rock y a mí me gusta el reggaetón, no, ¿no? Sino el hecho de la acumulación de información para poder ahorita, por ejemplo, que yo esté hablando con ustedes sin verlos, ¿no? Para poder desarrollar, como decíamos en la tecnología, ¿no? Situaciones en las que esto que estamos viendo es vacío. O sea, esta no es mi mano. Eso es información que hace que mi mano sea mi mano. ¿Entienden? Son cosas que, obviamente, son cosas que sirven a la hora de crear, ¿no? Como ideas, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Pero sí es importante pensar en ese nivel tecnológico, ¿no? ¿Cómo tú te imaginas la tecnología del pasado en el futuro? ¿Para qué serviría? ¿No? ¿Pensarías en que nuevamente van a haber gobiernos teocráticos? ¿O qué? Son cosas que te puedes pensar. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que, o por lo menos yo siento de que tengo que imaginarme como algo bueno en el futuro. ¿No? Porque todo lo que yo veo alrededor, y más ahora, es que el futuro va a ser horrible, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer o pensar de que el futuro puede ser algo interesante, algo que me parece que me gustaría a mí ver, ¿no? Que me gustaría a mí vivir, sin que eso implique, digamos,
los vaivenes o los bemoles que tiene la vida misma, ¿no? O sea, no todo es felicidad, ¿no? Digamos en la ópera, ¿no? Futura ópera que haré digital, hay momentos pues de tristeza, alegría, de pues, ¿no? Muchas cosas. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Yo quería comentar sobre esto que dices, lo importante de generar otros relatos, ¿no? Otras posibilidades de mundo, de futuros, en este imaginar. Me venía a la mente cuando hablabas esto que dice Ticio Escobar, ¿no? Un poco el trabajo, el rol del arte en la contemporaneidad, de alguna manera, es disputar horizontes de sentido. Eh, y claro, yo pienso en esos otros relatos que se construyen del futuro y cómo, quién está en esos otros relatos del futuro que hace la ciencia ficción estadounidense, que hace Hollywood. Eh, y pienso en esto, en ese relato imaginado de un futuro andino donde se ocupa otro planeta, 5.000 años de aquí en el futuro, etcétera. Cómo esas otras posibilidades de permanencia en un imaginar presente son, son tan válidas y tan importantes para asentarnos en una cultura, en una realidad, en un momento histórico también. Totalmente. Eso. Entonces, no sé si quieres decir algo más, ya un poco vamos cerrando la visita. Estamos casi 1 hora y media. Entonces, de nuevo agradecerte, Alan, por el trabajo, por tu tiempo y por estas ideas y pensamientos, reflexiones que nos entregas a partir de tu trabajo. Súper importantes en este momento, creo. Y Muchas gracias. gracias. Yo Gracias a quisiera, todos por asistir también. Sí, Alan, quisiera perdón. dar las últimas palabras simplemente. Primero quiero nuevamente agradecer y, y decirles a todos que, todos ustedes, que sean libres, que busquen. ¿No? Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad. Y un saludo muy grande a todas las personas en Quito. Tengo amigos muy queridos allá. Y compartimos algo, compartimos un espíritu con la gente de Perú. Entonces, muchas gracias, de verdad. Quizá algunas cosas que no pude hablar, como la relación con la astronomía, que me parece muy interesante, pero que me imagino habrá otro momento. Y si no, pues pueden ver cliquear para ver el manifiesto futurista andino, que no sé si tú, Byron, puedes ponerlo ahí en el chat. Y, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también gracias al artista, gracias a Jimena Menéndez, que estos supos que no nos puede escuchar, pero está ahí. Y gracias, quizás sería bueno de que pongas con la música ahora sí, y para que puedan escuchar la voz y la música, ¿no? ¿Cierto, Byron? Antes. Y así nos despedimos. Dame 2 segundos que cargue de Ok. acá. Este, Jimena Méndez es una gran cantante con la que he trabajado desde hace muchos años, desde el inicio de la ópera La Victoria sobre el Sol. Y esta canción es una canción que forma parte del folclore ayacuchano de Perú, que queda en la Sierra Central del Perú. Y, y es un tema muy, muy interesante porque al encontrar el tema, me doy cuenta que eso es, el personaje poco a poco se va creando, ¿no? Que el tema es algo que forma, lo que habla la letra es algo que forma parte de la vida del personaje, ¿no? Y quiero poder compartir con ustedes la traducción, porque la primera parte está cantada en quechua, y la traducción significa Sangarara, Río Grande, si me vas a llevar, llévame a mí solito,
No tengo madre ni padre, que de quebrada en quebrada por mí busquen llorando. Es un canto triste, ¿no? Casi suicida, ¿no? Pero al mismo tiempo el personaje se va creando, ¿no? Se va creando en el acto. Voy conociéndolo, ¿no? Voy conociendo que está cantando esto, que está sintiendo esto. Y eso es algo que es maravilloso. Así que nada más. A ver si lo puedes poner. Voy compartiendo. Me avisan si se escucha. Ahí debería estar sonando ya. Sí, sí se escucha, Vaira. Así que avanza ahí para que se escuche la musiquita. Manas mamay tay tay kanju Wai mas kawas po Yakamanta sinti waspa wakanamba Manas mamay tay tay kanju Wai mas kawas po Yohamanta sinti waspa wakanamba había sido separarse de su nido para siempre. Ay, qué triste había sido. Okay. Separarse de su nido para siempre. Acabo de encontrar el sol negro en medio de la galaxia. Y con eso creo que podemos terminar. Dígalo. Ah, no, no es ese círculo negro, no es el sol negro. Círculo. Buenas noches. Gracias.